Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos de Executive Education en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la unidad de programas abiertos es un gusto darles la bienvenida al webinar que vamos a tener el día de hoy. Este evento particularmente que tendremos hoy es un evento muy especial, va a ser una entrevista sobre un tema que seguramente les suscita bastante interés y es qué se necesita para ser gerente en las empresas de hoy. Esta invitación para esta entrevista nos la extiende directamente el programa de formación gerencial, que es una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestra oferta y que busca justamente brindar esas herramientas, tanto en términos de habilidades como de conocimientos técnicos que necesitan hoy en día las personas que están interesadas en introducirse a esos cargos de la alta gerencia. Para esta entrevista tenemos la fortuna de que nos acompañe Wanda Ruiz Roldán. Ella es CFO de PepsiCo Alimentos Colombia. Es una de nuestras egresadas también desde programas abiertos. Y como les comento un poco la dinámica del que vamos a tener a lo largo de esta hora, va a ser completamente de entrevistas. Tenemos una entrevista estructurada que tiene alrededor de unas 10, 12 preguntas. Vamos a abordar las que alcancemos en este espacio para que tengan la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia que en este caso nos va a compartir Wanda en el rol que tiene hoy en día en PepsiCo. Y entonces, para comenzar con el espacio, ya le doy la palabra a ella para que nos pueda contar sobre todo, primero, presentarse, por supuesto, que nos cuente con más detalle quién es y también que nos cuente un poquito sobre cuál es ese rol que está ejecutando actualmente en PepsiCo. Gracias, Angie. Bueno, bienvenidos todos. La verdad, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Espero que pueda ser constructivo para todos y que de alguna forma también pueda estar aportándoles a las preguntas que vamos a abordar aquí, pero también a su vida personal y a su vida profesional. Mi nombre, como lo decía Angie, es Wanda Ruiz. Yo llevo ya 20 años trabajando para PepsiCo. Creo que ha sido la mayor experiencia que he tenido. Previamente, pues también había trabajado en otras compañías multinacionales, arranqué un poco mi carrera profesional en Pricewaterhouse, luego estuve en una compañía disquera Universal Music y ya posteriormente pues ingresé a PepsiCo donde he hecho la mayor parte de mi carrera profesional. Estuve durante más o menos 13 años liderando a los equipos de control en las áreas financieras, luego estuve por 4 años haciendo la implementación de proyectos de implementación de SAP para varios países de Latinoamérica y bueno, ya llevo 3 años en este último rol y creo que va a ser muy pertinente poder compartir con ustedes desde mi experiencia muchas de las preguntas que vamos a hablar acá. Y básicamente porque creo que mi experiencia en estos últimos 3 años y en mi rol actual, pues he estado muy enfocada en vivir y enfrentar pues muchos de los temas que traemos hoy en día como gerentes y pues obviamente en medio seguramente de unos ambientes bastante voláticos y diversos como los que hemos tenido en los últimos años. Hablando un poquito de lo que es mi rol pues es ser CFO o gerente financiera, como seguramente para muchas otras compañías es conocido. Creo que este rol es fundamental porque al final, pues todas las empresas en las que seguramente estamos son un negocio, buscan obtener resultados, pero definitivamente pues esos resultados no se logran si realmente no nos apoyamos en nuestros equipos, en la gente y no le damos esa relevancia pues dentro de ese rol gerencial que nosotros tenemos. Y de otro lado, pues un rol de gerente financiero, pues realmente siempre lo hemos abordado tanto en la compañía como con lo que yo he conocido y experimentado a lo largo de mi carrera profesional en ser principalmente pues la mano derecha, un poco la conciencia económica y financiera de los gerentes generales de las compañías. Entonces, sí lo considero un rol muy relevante y un rol de soporte no solamente para los equipos, sino a nivel gerencial para todo lo que son nuestros pares. Entonces, esa soy yo y bueno, bienvenidos todos nuevamente. Muchísimas gracias, Wanda, no solo por la presentación y por contarnos un poquito más sobre tu rol, sino por acompañarnos en este espacio. Como seguramente ya están viendo, realmente la experiencia de Wanda va a ser muy valiosa para conocer desde esta perspectiva como gerente financiera, pero también con lo que implica tener un cargo en esta alta gerencia y poder conversar un poco más sobre esas habilidades y esos conocimientos que hoy en día se necesitan, caso de que ustedes estén interesados en eventualmente escalar en sus organizaciones o en encontrar nuevas oportunidades más enfocada en estos roles. Entonces, de nuevo, mil gracias, Wanda, y también bienvenida, por supuesto, a este espacio.
Para Claro comenzar que un sí. poquito y ya entrar en materia, realmente la primera pregunta que me gustaría hacerte, Wanda, es una pregunta muy general, está más centrada en cuáles serían esos aspectos que son característicos de una persona que tú puedes ver que está lista para asumir un rol gerencial. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esa identificación de esos aspectos más característicos? Bueno, yo qué te podría contar. Indiscutiblemente hay muchas cosas que van a estar seguramente en un manual, que ustedes pueden googlear y simplemente lo van a encontrar. Yo creo que inicialmente a mí nadie me dijo, estás lista, vas a pasar a un cargo gerencial y estas son las características que yo veo en ti, ¿no? Creo que ha sido mucho también desde lo que yo soy, desde lo que me he propuesto y de la forma en la cual los equipos, tanto de pares como de managers o de mis equipos a cargo, pues también me han visto, ¿no? Y creo que al final podría ser una lista de la que ustedes siempre habrán escuchado, de ser un buen líder, de trabajar en equipo, de tener comunicación efectiva, pero creo que yo lo podría reunir realmente en una sola palabra y ya voy a dar un poquito más de contexto y yo lo reuniría en realmente ser una persona confiable. Y ser confiable yo lo abarco en muchos, muchos aspectos, ¿no? Ser confiable porque inspiramos precisamente confianza para nuestros equipos y para la organización, para cumplir las metas, la garantía de que efectivamente los objetivos que tengamos o lo que la compañía o la organización demande para nosotros, pues va a ser algo que vamos a buscar conseguirlo y lo vamos a cumplir. Ser confiable porque al final tenemos credibilidad, somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Siempre el equipo y la organización está viendo que lo que estamos actuando y promulgando entre la organización o los equipos realmente es consistente con lo que siempre hacemos, tanto en lo personal como en lo laboral. Y realmente yo creo que es algo que es fundamental porque no podemos separar pues como a las dos personas que somos, tanto a nivel profesional como personal, ¿no? Entonces, creo que mantener esa consistencia y esa coherencia es fundamental. Ser confiable porque al final siempre actuamos con integridad y probablemente también es un poco de mi formación en estos años que les decía que tengo, pues como en las áreas de control y demás, pero sí ser una persona íntegra, ética, y íntegra no es solamente íntegra desde lo que son los valores, sino también de lo que buscamos conseguir de las personas y del trabajo que hacemos, en hacer las cosas siempre de la manera correcta, de tener los objetivos claros, de poder transmitirlos así a los equipos, es fundamental para realmente considerarnos que somos una persona íntegra. Ser confiable porque además asumimos la responsabilidad de un equipo que además debemos apoyar, respaldar y no solamente en los buenos momentos y para sacar, digamos, pecho, como decimos nosotros, ante los éxitos, sino también para hacernos cargo y hacernos responsable cuando fracasan los equipos o fracasamos realmente todos, ¿no? O sea, delegamos muchas cosas, pero al final la responsabilidad no la podemos delegar y es fundamental pues también asumir los fracasos de los equipos y alentar al equipo a corregir y a seguir adelante. Ser confiables porque realmente creo que hay un punto súper importante y es que debemos ser apasionados de amar lo que hacemos, ¿no? O sea, hay gente que probablemente en un área tan numérica como la que yo estoy, dicen, pero ¿cómo te puede gustar los números? ¿Cómo te puede gustar estar haciendo probablemente todos los meses lo mismo? Y es como yo encuentro precisamente esa motivación porque me gusta lo que hago, porque siempre trato de darle valor y encuentro valor en lo que yo hago y transmitir pues esa pasión y ese amor a las cosas que hacemos diariamente a nuestros equipos, ¿no? Ser confiable porque exponemos y retamos al equipo, ¿no? Simplemente dejar a todas las personas en su zona de confort no nos hace buenos gerentes, no nos hace buenos líderes. Realmente debemos mantener retados a nuestros equipos, darles exposición, ayudarlos a que tengan una buena experiencia en esa exposición, estando probablemente detrás de bambalinas en muchas de las cosas que ellos pueden estar generando o que el resto de la organización puede estar viendo de ellos, pero realmente ser confiados en que lo van a hacer de la mejor manera y van a dar lo mejor de sí. Ser confiables porque además cumplimos las promesas y creo que eso es fundamental en lo laboral y en lo personal y es si nos comprometemos con algo, hacer que eso suceda en los tiempos y forma en que lo prometimos y ser confiables porque siempre hay tiempo para escuchar a la gente y porque tenemos ese interés
real, genuino en lo que puede estar pasando con nuestros equipos o lo que puede estar pasando con las personas con las que trabajamos, ¿no? Y al final creo que como personas ser confiables porque podemos mostrar debilidades, porque podemos ser vulnerables y porque no nos preocupa rodearnos de personas que pueden ser mejores de nosotros, que nosotros, porque al final eso nos hace seguramente mejores personas y mejores gerentes. Entonces creo que ser confiable reúne demasiadas cosas y para mí pues es una palabra que realmente abarca la gran característica que yo considero que debe tener un gerente. Muchas gracias, Wanda. Me quedó resonando mucho eso que decías al comienzo y es que en efecto normalmente nadie dice este tipo de cosas. Creo que en verdad todos están en un espacio muy afortunado de tener la oportunidad de escuchar de primera mano cuáles son esos aspectos que no están escritos en ninguna parte y que normalmente en el momento en el que se asume un nuevo rol, se asume también a partir de la práctica y de lo que se va viviendo. Entonces, gracias por compartirnos eso. También me llamó mucho la atención que todos estos aspectos están muy enfocados en ese componente humano. Creo que pocas veces te detuviste en los aspectos más técnicos de los conocimientos, sino más centrados en qué es lo que debe contar, en este caso, un gerente en términos de su ámbito personal, es decir, de cómo es como ser humano y cómo eso se ve reflejado ya en ese ámbito laboral. Y justamente la siguiente pregunta que me gustaría hacerte está muy enfocado en ese tema de las habilidades. Y es más, a partir de esto que ya nos has empezado a introducir, me gustaría precisar un poco más sobre cuáles son esas habilidades que necesita un gerente para afrontar ese entorno organizacional, pero particularmente los retos que surgen todo el tiempo en la cotidianidad de ese cargo que se establece, cuáles serían esas habilidades fundamentales. Bueno, yo te diría que seguramente hay aspectos supremamente técnicos, pero también hay aspectos, como tú lo dijiste, supremamente humanos, ¿no? O sea, creo que al final trabajamos 100% con personas que no son máquinas, que tienen necesidades, que tienen sus tiempos, que tienen problemas, que tienen dificultades. Y eso que anteriormente escuchábamos de tú llegas a la oficina y dejas tus problemas al lado, no es real, ¿no? O sea, tú puedes poner una cara muy fría, muy plana frente a tus aspectos laborales cuando llegas a una oficina, pero además creo que en este momento y en los entornos que estamos hoy en día, ya probablemente estamos como estamos hoy, frente a una cámara, y alrededor nuestro están pasando muchísimas cosas que están precisamente en ese plano más personal, ¿no? Y yo creo que es parte de las cosas positivas que podríamos decir nos dejó la pandemia y que seguramente vamos a hablar un poquito más adelante. Pero si yo hablo de habilidades en medio de todos los cambios que estamos teniendo hoy en día como organizaciones, creo que una de las habilidades más importantes es la adaptabilidad y la flexibilidad, ¿no? Creo que tenemos que adaptarnos a lo que va surgiendo en cada momento, a los retos que nos vamos enfrentando día a día y ser flexibles también frente a los equipos, ser flexibles frente incluso, y desde mi área muy financiera, frente a los resultados, porque hay años que son muy buenos, hay años que son muy malos, probablemente incluso estamos en un país donde estamos enfrentando cambios desde lo político, desde lo social, y cada día tenemos que ir viendo cómo nos vamos adaptando y cómo nos flexibilizamos frente a esas nuevas situaciones, ¿no? Entonces, no podemos ser absolutamente cuadriculados. Eh, Hay otra habilidad y es todo el tema de digitalización, ¿no? Creo que avanzamos un montón en poder enfrentarnos en todo este tema de herramientas que hoy en día tenemos, pero desde lo básico creo que aprendimos a usar mucho más el WhatsApp, el Zoom, Teams, a poner seguramente documentos en espacios públicos o compartidos con los equipos, a compartir hasta simplemente una pantalla, y eran cosas que probablemente no se nos exigía desde el punto de vista gerencial, pero que tenemos que estar precisamente y muy enfocados con el punto anterior, ¿no? A ser flexibles y adaptarnos a que probablemente es la nueva forma de trabajo con nuestros equipos o con la organización y debemos aprender y rápidamente abordar todo este tema de digitalización y de este mindset muy digital que probablemente incluso generacionalmente puede ser un reto para algunos de los que estamos hoy acá, ¿no? Temas de diferencias generacionales y creo que ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Hoy encontramos seguramente personas que están en ciertos niveles gerenciales que llevan muchos años, que probablemente son de la vieja guardia y que traían
un comportamiento o que probablemente les habían indicado que había una forma de liderazgo, de gerencia tradicional, y creo que hoy en día nos enfrentamos a otras generaciones. Tenemos que aprender a entender esas nuevas generaciones. En mi experiencia personal, muchos de mis cargos los tuve que enfrentar con personas que probablemente llevaban muchos más años en su rol, mucho más grandes que yo, eran mayores a lo que yo era, donde realmente tú tenías que llegar a convencer y a gerenciar y a tomar un rol asumiéndolo y partiendo de lo que le podías aportar y en lo que le podías enseñar a esas personas desde lo humano, desde lo profesional. Entonces, hoy en día tal vez nos enfrentamos a lo contrario, ¿no? O a gerentes que son muy chiquitos y que probablemente tienen o han llegado a ese rol porque han cumplido muchas de sus etapas profesionales y tienen las habilidades técnicas y el conocimiento, pero que probablemente nunca han tenido un equipo a cargo y no saben cómo enfrentar la realidad que puede tener una organización. En mi caso, una organización tan grande como lo es Pepsi, donde no solamente pues tienes y abres muchas oportunidades a personas de nuevas generaciones, sino que también pues tienes un lineamiento corporativo. Entonces tienes que llegar a mediar un poco entre esos dos ámbitos, ¿no? Entonces hay veces donde tú tienes que entender que hoy tú no le llegas a la gente generacionalmente millennials o centennials, no les vas a llegar de la misma forma como le llegabas a una persona de generación X, ¿no? Entonces tienes que aprender a manejarte y a moverte entre esas diferentes generaciones que hoy en día tenemos. Anticiparse, creo que es otra de las habilidades que necesita tener el gerente hoy en día, anticiparte en las diferentes situaciones, manejar y prever posibles escenarios, no es tanto como vivir planeando y no poder vivir el hoy, hay que vivir el hoy, pero sí tienes que estar un poco más adelante de saber las cosas que podrían llegar a pasar y estar un poco atento a cómo las podrías manejar. Creo que eso va a darte tranquilidad a ti, pero también va a transmitirle a tu equipo, en este caso, pues también un poco de tranquilidad en cómo vas a poder o cómo estás viendo los diferentes panoramas y cómo los podrías enfrentar, ¿no? Que estás listo para enfrentar esos temas. Y creo que la última que diría es priorizar y centrarse en lo importante. Eh, Manejamos múltiples cosas, creemos que ser multitask es pues finalmente la mejor forma de trabajar y en ocasiones no, tú tienes que guiar y ayudar a la organización, a tu equipo, como les decía en mi caso, hasta incluso al gerente general, ayudarlo y llevarlo a decir, vamos a enfocarnos en esto, debemos priorizar en esto, hay múltiples objetivos, pero tenemos que enfocar a los equipos en esto, no sé, con análisis precisamente de esos escenarios o en mi función un poco desde el punto de vista financiero, en dónde me debo centrar y qué debo priorizar, ¿no? Entonces, dependiendo del objetivo que cada quien esté buscando, pues poder sentarse y priorizar en esas tareas. Esas te diría que son como las habilidades que podría mencionar de un gerente hoy en día. Muchas gracias, Wanda. Justo varios de los elementos que nos mencionas podremos detallarlo un poquito más, como nos comentabas, a lo largo de las siguientes preguntas. Sin embargo, de nuevo, resaltar mucho todo este componente humano de cómo cada habilidad está dada, es a las personas o al equipo que se acompaña y cómo eso va en beneficio también, por supuesto, a la organización, pero incluso del equipo en términos de cómo alinear esas necesidades de equipos versus organización. Y creo que mencionabas dos elementos que van a ser muy importantes justo para la siguiente pregunta que quería hacerte, que eran estas habilidades de adaptabilidad y de flexibilidad, como muy orientadas en eso que necesita el equipo también en cuanto al respaldo que puede encontrar en un gerente. Y es que un poco la siguiente pregunta que me gustaría empezar a profundizar a raíz de esto es si nos podrías compartir quizá cuáles son esas estrategias que has implementado en ese acompañamiento que haces a tu equipo durante periodos que han sido difíciles en términos de que sean periodos de transición o de incertidumbre, como qué tipo de estrategias pueden llevarse a cabo o has llevado a cabo en ese contexto de incertidumbre o de transición para tus equipos. Bueno, yo te diría que hay que estar muy cerca del equipo, y creo que al final hay que ayudarle al equipo a encontrar esos motivadores, ¿no? El motivador de cada quien es muy diferente y probablemente sí el primer motivador que se nos viene a la cabeza es el tema salarial, pero hay que entender realmente qué mueve a cada persona, y que esa persona encuentre y se motive a sí misma, ¿no? O sea,
muchas veces encontramos es que no me reconocen, es que no me motivan, y creo que al final quien tiene que encontrar su propia motivación eres tú. Y probablemente mi responsabilidad como gerente es precisamente ayudarle a la persona a entender cuál es ese motivador. Y eso yo lo hago de verdad estando muy cerca del equipo, tratando de entender realmente qué le gusta, y creo que en los momentos de crisis a mí me ha ayudado mucho el descubrir probablemente habilidades o talentos que probablemente yo no conocía de alguien de mi equipo, ¿no? Me he encontrado con personas que son súper expertas en inversiones y yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, vamos a potencializar este conocimiento que esta persona tiene, porque probablemente tiene un don para enseñar. Entonces, busquemos cómo organizamos una capacitación y que la persona no solamente tenga la forma de compartir su conocimiento, sino que también obtenga el reconocimiento del resto de su equipo por una habilidad que probablemente ninguno conocía. Saber que efectivamente probablemente hay alguien que es muy bueno programando y jamás en la vida lo hubiera pensado en un rol porque lo contraté para algo muy financiero o en comunicaciones y no tenía ni idea que esta persona podría estar buscando o conoce temas de digitalización o de programación y podría hacer algún diseño de algo que nos facilite la vida a todos. Entonces, creo que el encontrar esos talentos y poder exponerlos y compartirlos con el equipo y hacer que esa persona encuentre probablemente eso como un motivador o incluso que eso le permita ser feliz de otra manera que no necesariamente está encuadrada en el rol o en el entorno que originalmente tenía, nos ayuda muchísimo para acompañar y mantener al equipo tranquilo, en calma, probablemente enfocado sí, en su rol y en sus responsabilidades, pero también enfocado en que hay muchas otras cosas que probablemente nos ayudan a entrar en calma en un momento de incertidumbre o de transición, ¿no? Actitud positiva, y creo que eso es a veces difícil, a veces probablemente tú como gerente no estás convencido de que las cosas van a salir bien, pero tienes esa responsabilidad de mostrar una buena cara y de siempre estar viendo el vaso medio lleno, y poniéndole una sonrisa a la situación que probablemente puede estar pasando para que realmente el equipo se sienta tranquilo de que va a haber una forma de manejarla, de que no necesariamente tienes todo bajo control, pero que vas a encontrar la mejor manera para manejar la situación. Y creo que otra vez vuelve a caer en mi cabeza el tema de flexibilidad, la flexibilidad para entender lo que está pasando con el otro y probablemente movernos en esa necesidad que tiene el otro, y eso no se da de una forma diferente, sino es con esa cercanía que les decía el equipo, con una excelente comunicación, eh, y con realmente ayudarle al equipo a entender que no todo va a ser perfecto, que no tenemos todo resuelto, pero que encontraremos la forma de resolverlo y que será la mejor decisión que podamos tomar, ¿no? Entonces, creo que me iría por ahí. Muchas gracias, Wanda. Me resulta muy interesante pensar en la motivación como un poco esa herramienta o ese arma que podemos usar en periodos tan difíciles que atraviesan las compañías. Además, porque justo una pregunta que te haré más adelante va a estar muy relacionada con esta parte de motivación. Entonces, allí ya podremos profundizar un poco más en eso que nos compartes de forma estratégica sobre cómo es posible acompañar a nuestros equipos durante esos periodos difíciles. Ahorita en la pregunta anterior nos comentabas un poco también y traías a colación lo que fue la pandemia, como los retos que esto planteó y la movilización y los cambios que se dieron durante esta época, que aparte está muy alineado con esto que conversábamos sobre cuáles son esos periodos de transición, de incertidumbre. Venimos de un periodo gigante que más allá de las particularidades que de pronto se presentan en cada organización, este fue un periodo mucho más masivo en general para cualquier negocio, para cualquier organización o empresa que experimentamos de manera colectiva y definitivamente un cambio para el que absolutamente nadie estaba listo ni vimos venir en su momento. Y me gustaría poder detenernos en ese periodo que vivimos y que no podemos dejar de reconocer en esta historia más reciente para pedirte que nos compartas un poco a partir de ese cambio que experimentaste y que experimentaron en general las organizaciones durante la pandemia, cómo lograste tú desde tu rol encontrar ese equilibrio con la nueva modalidad, entendiendo esa nueva modalidad como todo lo que implica ahora esos ajustes que trajo consigo la pandemia, tanto el manejo de trabajo remoto, la modalidad híbrida, pero también esos ajustes que se quedaron como ahorita el que nos señalabas de la digitalización y esos retos que se enfrentaron a partir de esta etapa que vivimos todos. Vale, yo te diría que la primera que tuvo un gran reto fui yo.
Yo asumí este rol básicamente en medio de la pandemia, y realmente yo recibí un equipo que se encontraba en un momento de transformación, en un momento de cambio, porque estábamos haciendo migración de proceso, donde habíamos tenido que tomar decisiones difíciles porque varios de los procesos se iban de Colombia a una operación que tenemos en México. Entonces sí nos encontrábamos ante un equipo que sentía que tenía mucha carga laboral, pero también estaba bastante desmotivado, ¿no? Y donde, pues obviamente, tenía que asumir un rol, entender lo que estaba pasando con el equipo, pero además estaba haciendo un doble rol porque en medio de la pandemia todavía no tenía una persona que asumiera mi rol anterior al 100%, ¿no? Entonces, realmente creo que la primera que tuvo un gran reto en medio de la pandemia fui yo. Y creo que eso me ayudó un poco también para entender cómo manejar hacia adelante el reto que nos enfrentábamos frente a todo este tema de la virtualidad. Hoy en día nosotros estamos trabajando en esta modalidad híbrida, pero creo que también cuento con una gran fortuna y es que la compañía ha sido súper flexible y ha dado unos lineamientos muy claros frente a esta modalidad. Básicamente, nosotros hoy vamos a la oficina para hacer procesos de celebración, de encuentro, de realmente tener sesiones de temas que puedan ser de creatividad, de reconocimientos, de hacer como un punto de contacto y de encuentro y celebración con los equipos. Entonces, como que ese lineamiento fue súper explícito de vamos a ir volviendo a la oficina con ese propósito. Y hoy en día ya nos estamos acercando nuevamente a que debemos pues retornar en una modalidad híbrida donde no cambian los propósitos principales, pero sí, obviamente se está buscando que podamos volver a tener ese contacto y esa cercanía con los equipos que probablemente nos pueden llegar a ser más eficientes y más productivas y más rápidas, por ejemplo, tomas de decisión, ¿no? Entonces, estamos nuevamente entrando en ese proceso de cambio, ¿no? Pero creo que al final el principal tema que yo te diría que me ayudó muchísimo para encontrar ese equilibrio es que logré ver probablemente cosas de los equipos que normalmente no hubiéramos visto, ¿no? Logramos conocer el entorno de la gente, logramos entender que teníamos que definir horarios, que probablemente había algunos que tenían que hacerse de cargo de recoger a sus hijos en la ruta, de sacar al perro al parque, que no, probablemente no tenían quienes ayudar y tenían que cocinar, que probablemente estaba timbrando alguien en su casa en ese momento. Entonces, como que fuimos conociendo también el entorno que tenían las personas y empezamos a entender que más allá de esa persona que trabajaba con nosotros, pues también teníamos una persona que tenía un entorno diferente en su casa y que tenía unas responsabilidades en su casa. Entonces, establecer horarios que no siempre son fáciles. Hoy en día, yo te digo, en ocasiones puede ser que tome una llamada mientras estoy almorzando y tengo que flexibilizarme frente a eso, ¿no? O sea, tratamos de establecer y de decir, bueno, ninguna reunión se puede citar antes de las 9 a.m. ni después de las 5 de la tarde para tratar de respetar horarios porque creo que nos costó bastante trabajo el poder desconectar y separar los espacios de lo que teníamos en los tiempos que eran de trabajo y los tiempos que eran ya pues en nuestras casas, ¿no? Entonces, tratar de establecer esos horarios y comunicarnos con los equipos todo el tiempo, en saber en qué estaba cada uno y en entender las necesidades, los horarios, los intereses y demás. Entonces, creo que eso fue fundamental, pero creo que también la importancia de mantener claro a los equipos en que tú estás dando esa flexibilidad, pero también tienes una responsabilidad y tienes que ser supremamente autónomo, y van a repetir la palabra, responsable en cumplir tus compromisos y en honrar de alguna forma esa confianza que la compañía te está dando de hacer este trabajo y de ser flexible y de ser abierto y de tener pues la transparencia de decir, tengo que desconectarme en este momento de la llamada porque mi hijo está llegando en la ruta y poder ser flexibles en eso, pero eso no deja de lado que tenemos que cumplir con las responsabilidades laborales, ¿no? En ocasiones perdemos un poco las perspectivas de saber que tenemos esa responsabilidad y que pues finalmente este es el trabajo y tenemos que cumplir con lo que nos están pidiendo en el trabajo, ¿no? Entonces,
puede ser que en momentos que hayamos tenido que tener esas conversaciones incómodas de decir, oye, ya estos temas personales probablemente están afectando el cumplimiento de tus actividades o de tus responsabilidades y veamos qué hacemos y qué necesitamos construir para hacer que las cosas se cumplan sin realmente dejar de ser empático con la situación que probablemente puedes estar viviendo, ¿no? Pero creo que fue mucho de comunicación y ya ahora vamos a tener que realmente volver a adaptarnos en que vamos a estar mucho más tiempo en la oficina frente a escenarios que probablemente también son diferentes hoy a lo que teníamos antes en la pandemia, probablemente con más tráfico, con mayor nivel de inseguridad, etcétera. Entonces, creo que es precisamente parte de ese proceso que les decía de flexibilidad y adaptabilidad. Pero siempre hay una forma de hacerlo y creo que vuelvo y tomo uno de los puntos, es como somos conscientes de que no va a ser perfecto, de que no todo va a estar escrito y que tendremos que ir precisamente aprendiendo y manejando la situación que seguramente no es igual para todos, ¿no? No puedo ser tampoco eh, inflexible en decir vamos a trabajar X días en X horarios, ¿no? Por suerte la compañía ha sido bastante abierta en eso, en ustedes como manager coordinen, organicen con sus equipos como deben llegar a eso. Gracias, Wanda. Justo te estaba escuchando y pensaba mucho en esto que nos mencionabas al final y era en el papel que juegan las habilidades también que son necesarias en esos momentos de cambio. Ahorita, como lo mencionabas tú, tanto la flexibilidad como todo este ejercicio de adaptarse a los nuevos contextos, no solo por lo que sucedió en la pandemia, sino ahorita justo por los cambios que seguimos teniendo. Y no hay organizaciones que están, digamos, divagando un poco entre ambas modalidades, retomando presencialidad, qué cosas va a implicar esto para cada uno de los equipos que forman parte de la organización y cómo realmente las habilidades terminan siendo un poquito ese salvavidas que permite afrontar eso, por supuesto en relación con el equipo, pero también en relación con el ámbito personal de cómo se puede llevar a cabo esos procesos internos o para que no sean traumáticos y para lograr al fin y al cabo ese ejercicio exitoso en cada uno de los ámbitos. Entonces, muy interesante igual escuchar tu experiencia sobre cómo viviste también ahorita además el reto de enfrentarte a la organización en este nuevo rol durante esta época que fue tan convulsa para todos. Creo que la siguiente pregunta se desliga un poco de lo que hemos venido conversando, más enfocado en las habilidades, aunque ahorita vamos a volver por otro par de preguntas sobre este tema, porque como lo mencionaba también al comienzo y en la presentación también, para lograr esa introducción en nuevos cargos gerenciales se necesita, por supuesto, todo este componente de habilidades, pero tampoco podemos dejar de desconocer que hay otro componente de conocimientos técnicos que terminan por ser vitales en estos entornos. Y aquí sí hay un matiz particular y es que esos conocimientos técnicos no están ligados propiamente al cargo gerencial que se ocupa. Por ejemplo, Wanda nos compartía que ella está enfocada como gerente financiera en toda esta parte de finanzas, pero un poco con esta pregunta que te voy a hacer, Wanda, que está más orientada a cuáles son esos conocimientos técnicos que debería tener una persona que aspire a un cargo gerencial, me gustaría ver este otro panorama, no solo el conocimiento técnico del área en el que va a trabajar, sino como gerente, qué tipo de cosas espera que conozca una persona más allá del área en el que está encargado o un poco también como estos conocimientos generales que van a fortalecer también el rol que ejecutará la persona en la organización. Claro que sí, mira, yo te diría, tal como mencionas, ¿no? Seguramente hay conocimientos bastante técnicos que están ligados al rol, al área que la persona va a desempeñar, pero yo creo que en ese punto es importante reforzar que no debemos ser expertos en todos, ¿no? No, desde mi punto de vista, yo no considero que una persona para que pueda ser gerente de un equipo de trabajo tenga que saberse absolutamente todo el nivel de detalle y todo lo que van a hacer sus equipos, ¿no? Precisamente ahí está, ¿no? Poder realmente rodearte de personas que sean fuertes, probablemente técnicamente, en las áreas que tú requieres, y que tú realmente lo que tengas es una habilidad para saber qué preguntar, para saber realmente cómo llegar a obtener respuestas a los puntos que tú realmente requieres sin necesidad de ser un experto técnico o funcional específicamente de tu rol, ¿no? Y eso refuerza mucho lo que estabas mencionando. Pero ¿qué te diría yo que para mí sí es fundamental para asumir cualquier cargo? Y es el conocimiento del negocio, para mí es clave, ¿no? Y el conocimiento del negocio, sin importar en el área donde estés, si estás en un área de mercadeo, probablemente tienes que conocer de ventas y tienes que entender cómo funciona y cómo opera
ventas en tu compañía para poder seguramente soportar y tomar decisiones. Si estás probablemente en el equipo de recursos humanos, probablemente tienes que ir y acercarte y conocer cómo operan las plantas, cómo opera tu proceso de distribución, de ventas, para poder entender también cuáles son las necesidades, el tipo de roles que tienen esos equipos y cómo tú desde ese rol de recursos humanos debes estar aportando y soportando a estos equipos, ¿no? Si estás probablemente en mi área, que es el área financiera, para mí es fundamental que tanto mi equipo como yo estemos siempre muy de cerca del negocio, ¿no? En algún momento alguien me preguntaba que cómo hacía mis evaluaciones de proyectos y entonces decía, lo último que pregunto son los números. Para mí lo más importante es entender para qué estamos haciendo un proyecto, entender eso, qué implicaciones tiene desde el punto de vista estratégico del negocio, lo que va a significar tanto en el mediano como en el largo plazo. Y creo que ese es uno de los temas que al final, sin importar en el área donde estés, tienes que mantener siempre de vista y es cómo vas a mediar que las decisiones que tomas tienen implicaciones en el mediano, corto y largo plazo para la decisión que estás tomando, ¿no? Entonces, y eso no lo logras si realmente no te acercas a salir probablemente de un escritorio, de acercarte, de salir a la calle, de ir a las plantas, independientemente del modelo de negocio que tengan, estar muy cerca y entendiendo lo que hay detrás de cualquier decisión que tomas específicamente de tu área. El tema de no trabajar en silos funcionales no es teoría, no simplemente está escrito y es una frase de cajón. Es fundamental cuando tú realmente quieres aportar valor y hacer que tu equipo aporte valor al resto de la organización y que el resto de tu equipo realmente te vea con ese como un business partner del negocio y no simplemente como alguien que está cumpliendo con un rol netamente funcional. Entonces creo que eso desde el punto de vista un poco más técnico es crucial para mí. Estar muy atento a las tendencias del mercado, a lo que puede estar pasando con tu industria, el ir un poquito siempre más allá, y lo mencionaba ahorita, con ese mindset un poco más digital, creo que es algo que hoy en día como gerentes siempre tenemos que abordar, ¿no? Y que si nos quedamos relegados en esto, pues probablemente vamos a sentir es un gran temor frente a lo que viene en términos de digitalización y no vamos a estar abordando y entendiendo que hay cosas que independientemente de que sean mucho más digitales, pues no van a reemplazar a la mente humana o al factor humano, ¿no? Entonces, estar mucho más atentos a todo este tema de digitalización. Y desde el punto de vista del liderazgo, creo que para mí es fundamental el tema de la toma de decisiones. Y creo que en los niveles gerenciales y cada vez que vas llevando en los diferentes niveles dentro del nivel gerencial, pues seguramente va a ser mucho más fuerte y más crítico el apartarte de los temas operativos y ser quien realmente al final tenga que tomar una decisión, ¿no? Y creo que ahí es poder tomar las decisiones con la mayor información posible y tomar la decisión partiendo de toda esa información que tenemos y tomar la mejor decisión que se pueda, ¿no? Entonces creo que es algo crítico el que una persona en un nivel gerencial pueda arriesgarse a tomar una decisión y asumir las consecuencias de esa decisión. Y ya desde el punto de vista más con los equipos, pues sí, obviamente aprender a manejar el conflicto y tener una comunicación lo más fluida y efectiva con todos los equipos, ¿no? Hacia arriba, pares y con los equipos acá. Diría que por ahí es donde yo vería como los conocimientos de los diferentes frentes. Gracias, Wanda, por brindarnos ese panorama, en efecto, muy amplio sobre distintos conocimientos técnicos en diferentes áreas que igual debería tener un gerente independientemente de cuál sea el área en el que se enfoque. Un poco para seguir con esta conversación sobre los conocimientos técnicos, ahorita al final retomabas un elemento que también nos habíamos comentado antes, y es este tema de la digitalización y cómo ha sido todo un proceso y un reto también empezar a estar al frente de eso sin que eso implique ser un experto en todas las áreas o tener una experticia garantizada en algo que se necesita en la organización. Un poco la pregunta que te quiero hacer es que igual en este panorama
actual, la transformación digital se ha vuelto casi una necesidad y un reto por el que están atravesando diferentes organizaciones y buscando la mejor forma de llevarlo a cabo. Y todo el tiempo cuando se habla de transformación digital surge esa pregunta sobre esto que comentabas como el mindset y es ese cambio de mentalidad o esa cultura que debe tener una organización también para lograr incorporar estos procesos de transformación digital. Y en medio de eso me gustaría comprender también desde tu experiencia cuál consideras que es el rol que tiene un gerente o que debería tener un gerente en este tipo de procesos de transformación digital de una organización, de nuevo, independientemente del área en el que esté enfocado. Vale, yo creo que lo dijiste, ¿no? Ese mindset digital para mí es el principal punto, ¿no? Como sabemos que es una realidad que tenemos que enfrentar hoy, que seguramente va a haber muchos de los aspectos que les mencionaba ahorita desde el punto de vista del factor humano que no se van a reemplazar con el tema digital. Entonces, yo creo que para mí lo más importante es adaptarnos y saber que este es un proceso de cambio que viene. Eso tenemos que poder transmitírselo a los equipos, darles la tranquilidad de que efectivamente es algo con lo que vamos a convivir día a día y que seguramente va a ir mucho más rápido de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Entonces, el poder adaptarnos y ayudar a los equipos a adaptarse en ese proceso y a la velocidad que hoy traemos con el cambio. Em, Creo que retar y incentivar a los equipos a que encuentren más temas de digitalización a lo largo de sus labores, de sus procesos, sin el miedo de que efectivamente esto puede llegar a quitarle el puesto a algunos de sus compañeros o incluso a ellos, ¿no? Que creo que cuando hablamos de digitalización es como lo primero que vemos y es que esto me va a reemplazar a mí o va a reemplazar a alguien de mi equipo. Es entender que de lo que yo estoy haciendo probablemente le va a dar incluso más valor, lo va a hacer más eficiente, lo va a hacer más productivo y realmente entender desde mi rol cuál es el valor que yo estoy dando, independientemente de que algo sea mucho más digital o no. Y lo último, creo que parto de la dificultad que hoy en día, probablemente desde el punto de vista financiero, tienen las organizaciones para asignar presupuestos para todo este tema de digitalización. Y digitalización no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de capacitar a la gente en muchos más temas de digitalización, en cómo afrontar el cambio. Creo que hay otros ámbitos que se generan alrededor de toda esta transformación digital y creo que al final como gerentes nuestra responsabilidad es apoyar y guiar a los equipos en esto, encontrando los presupuestos. Entonces, creo que desde ese nivel es poder nosotros realmente asumir y adoptar la necesidad de probablemente un cambio y ayudar a los equipos a encontrar esos presupuestos que sabemos que normalmente las empresas las dejan un poco de lado porque puede ser que no sea prioritario dentro de la visión de la organización, ¿no? Entonces, creo que nuestro rol sí es ver un poco más allá, ver en el mediano y largo plazo los cambios que va a significar y cómo de alguna forma probablemente la compañía puede incluso verse comprometida en su futuro si no está teniendo esa visión hacia adelante en esta transformación digital. Entonces, te diría que esa es como otra de las responsabilidades como gerentes y es poder ser mucho más visionarios y anticiparse precisamente en lo que significa para la continuidad incluso del negocio. Es un rol vital en ese sentido y un poco también digamos, la motivación de esta pregunta es que en efecto muchas veces con esto que estamos conversando de formar parte de un área en específico se pierde de vista estas otras áreas en las que igual se tiene incidencia y sobre todo esos retos globales que enfrenta una organización, aún más en este tema de la transformación digital que como nos comentabas es un tema que a veces se ve muy ligado a un área en particular o que no se termina de entender cuál es ese proceso de acompañamiento, de cambiar un poco este mindset para también motivar a los equipos, acompañarlos y hacer de alguna forma un poco más transitable esa experiencia que siempre va a ser novedosa para todo el mundo. Entonces, gracias igual por compartirnos un poquito ese abordaje. Nos quedan 10 minuticos, entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría decirles a todos los asistentes que tenemos el chat abierto, si de pronto alguno tiene alguna pregunta particular sobre este tema y está interesado en comprender o en hacer alguna pregunta que esté enfocada en qué es lo que se necesita hoy en día para ser gerente en las empresas, bienvenida en el chat. Podemos ajustar alguna de las que tenemos ahorita para darle voz también
a la persona que quiera compartirla. Si no es así, igual por ahora voy a ir dejando otra pregunta para que lo piensen, lo decanten y si hay algo que quieran preguntar, igual allí estaré pendiente del chat. De la misma forma, Daniela, que es una persona que nos acompaña desde el área de mercadeo de la unidad de programas abiertos, les acaba de compartir un mensajito por si están interesados en conocer desde otro aspecto este programa de formación gerencial que les compartí al inicio. Nos puedan dejar sus datos en el formulario o escribirnos directamente. No vamos a detenernos, digamos, con mayor especificidad sobre esto en este espacio de entrevista, pero si es de su interés tener más información sobre esto, ahí tienen nuestros datos para que nos podamos seguir comunicando y por supuesto reciban el acompañamiento de alguien del área de mercadeo. Entonces, para continuar, mientras igual piensan si hay algo que les gustaría saber sobre este tema, me gustaría volver, Wanda, sobre esta otra habilidad y ahorita en el conocimiento técnico volví a salir, que tiene que ver con el liderazgo. Creo que a lo largo de tus respuestas hemos tenido unos vistazos muy interesantes sobre qué tipo de liderazgo es el que tú llevas a cabo frente a tus equipos, pero hoy en día cuando se habla de liderazgo ya no se habla de liderazgo para entenderlo desde un aspecto en particular, sino que se habla de muchos tipos de liderazgo. Y siempre está un poco esta cuestión de cómo debería liderar una persona a sus equipos cuando está en estos cargos de la alta gerencia, y esta pregunta está muy enfocada en esto, porque me gustaría que también desde tu experticia, tanto como gerente, pero también como persona que por supuesto ha tenido otros jefes, nos contaras un poco qué tipo de liderazgo consideras óptimo para lograr dirigir a las organizaciones con los retos que enfrentan en la actualidad, si esto ha cambiado, si era de pronto diferente antes a lo que hoy en día se necesita en términos de liderazgo, como hacer un poquito ese balance desde tu experiencia. Vale, sí, y creo que lo mencionaba hace un rato, ¿no? Probablemente generacionalmente algunos somos diferentes o hemos vivido el liderazgo en diferentes frentes, ¿no? Y seguramente si vamos a los libros habrá muchísimas definiciones de los tipos de liderazgo, pero tratando de encontrar un poco lo que ha sido importante para mí, em, por lo que mencionas, porque probablemente he tenido algunos gerentes o manager o jefes que han dejado de alguna forma una huella en mi carrera profesional. Yo te diría que para mí es como en realmente ponerlo en el contexto de que sea un liderazgo significativo. Y ese liderazgo significativo yo lo veo en diferentes frentes, ¿no? Liderazgo significativo porque seamos genuinos realmente en el interés por el otro, ¿no? En que realmente no es como tomar un manual y decir, ah, bueno, si me voy a sentar en una sesión con alguien, entonces yo voy a partir de hacer A, B y C, ¿no? Creo que primero, y tú lo dijiste, creo que en mi respuesta es un poco yo lo dejo ver lo importante que para mí realmente son las personas más allá de lo laboral, y en donde yo tengo que saber primero si la persona está bien, si está feliz, si está contenta, si está triste, si está aburrida, si está enferma. Entonces, poder realmente de manera muy, muy genuina entender lo que pasa con las personas que trabajan con nosotros para realmente poder, incluso a veces hasta interpretar o ser empático con algunas actitudes que probablemente la persona puede estar, ¿no? Porque no todos reaccionamos de la misma forma frente a las situaciones personales que vivimos. Entonces, para mí es como tener ese interés real, genuino en lo que está pasando con las personas que trabajan conmigo o con quien incluso puede estar simplemente en una sesión. Em, lo creo que lo he repetido en todas las respuestas y es como soy muy cercana realmente a los proyectos, a lo que la persona tiene como ambiciones o como propósitos en su vida, en su carrera profesional. Y esto pues realmente no se logra si no somos abiertos, si no somos transparentes, si no le damos el espacio a las personas de poder compartirnos con nosotros, que no nos vean por allá como algo inalcanzable, incluso tú lo decías, ¿no? Donde probablemente antes el gerente estaba a puerta cerrada, sino que realmente tú eres uno más del equipo y eres tan sensible, tan vulnerable, y probablemente tienes las mismas situaciones, de los mismos problemas que ellos hacen, donde puedas compartir siempre cosas no solamente de lo que te preocupa o de lo que te interesa desde el punto de vista profesional, sino, no sé, si alguien tiene el proyecto de comprar una casa, pues cómo yo le puedo decir algún tip o le puedo recomendar algo o le puedo contar una experiencia. Entonces, creo que el poder ser un poco más mentor que realmente líder es para mí fundamental en cómo voy
debemos probablemente abordar ese liderazgo en las organizaciones. Em, También lo dije y vuelvo y lo pongo acá, es poder ser apasionados con lo que hacemos. Creo que eso se transmite, el que tú realmente puedas transmitir que te gusta lo que estás haciendo, eso realmente permea en tu equipo o en tus pares, es para mí fundamental. Ser resilientes, precisamente en que no siempre las cosas son perfectas ni salen como queremos, entonces seguir siempre abordando los problemas, no huirle a los problemas, sino por el contrario, ser resilientes en decir, bueno, esto no salió bien, pero vamos a seguir, evaluemos qué no salió bien y vamos a seguir hacia adelante para seguir avanzando. Y creo que algo fundamental y ha sido también súper crítico para mí en mi experiencia y es cómo ayudamos a que realmente las personas del equipo sean felices em, y no estemos haciendo el trabajo. Yo sé que muchas veces es porque pues, nos toca, hay cosas que nos gusta y las hacemos y otras que no nos gusta, y igual nos toca hacerlas, pero cómo hacemos que realmente el equipo esté feliz en lo que hace, ¿no? Independientemente que a veces pueda ser doloroso para nosotros. Y como experiencia personal, probablemente hay personas donde tú dices, bueno, que esta persona se vaya de mi equipo y la promuevan a otro cargo o la promuevan a otro rol, va a ser crítico para mí porque es el experto, el que sabe, el que me apoya, el que hace muchos de los temas y me va a generar un vacío en el equipo que me va a implicar más trabajo o errores o una curva de aprendizaje de alguien nuevo o incluso un proceso de selección que puede ser doloroso, pero realmente si esa persona la hace feliz moverse a otro rol, a otro cargo o tener una experiencia en algo probablemente muy diferente a lo que hoy hace, como yo asumo realmente la tarea y la responsabilidad de ayudar a esa persona a encontrar eso. Y creo que al final, si yo me pongo en perspectiva de ver cuáles han sido probablemente mis mejores líderes, han sido personas que me han ayudado a eso, a que pese a que probablemente sean cosas dolorosas para ellos o decisiones dolorosas para ellos, me han ayudado a encontrar algo que me guste más, que me haga feliz, en lo que yo realmente me mantenga mostrando y viviendo que me gusta y que tengo pasión por lo que hago, ¿no? Entonces, creo que para mí eso es, al final, entre todo, lo más importante para ser un buen líder y para realmente transmitir y que alguien te vea como un modelo, como una persona que dejó huella en su vida y en su carrera. Muchas gracias, Wanda. Creo que más allá un poco de lo que nos compartes, realmente resulta inspirador escuchar este tipo de liderazgo y cómo es posible también ejercer estos cargos desde lugares diferentes, muy centrados en la persona, como nos comentabas, que hay detrás y que no es una máquina y que igual necesita ese acompañamiento. No me voy a extender mucho porque nos quedan solo 3 minuticos, pero dos personas se animaron a compartirte una pregunta por el chat que creo que se puede combinar. Entonces, si te parece, en estos últimos minutos mejor damos voz a ellos para poder dar respuesta a esas preguntas. Andrés Pérez nos comenta en Claro que el sí. chat un poco su experiencia y es que le gustaría poder iniciar con un cargo de mando medio y eventualmente poder llegar a un cargo de la alta gerencia, pero no cuenta con la experiencia laboral en términos de cargos directivos y normalmente es descartado en los procesos de selección. Entonces, considera que tiene esas habilidades y esos conocimientos y un poco lo que quiere saber es si nos podrías dar algunas sugerencias para poder iniciar. Y Mónica a su vez nos pregunta algo que está muy conectado con estas sugerencias para poder iniciar y es cuál es el consejo que le podrías dar a una persona que está en este camino profesional y que le gustaría llegar a ser gerente. Entonces creo que ambas van muy de la mano como de sugerencias para iniciar y consejos. Entonces con eso cerraríamos este espacio. Bueno, yo creo que siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez donde tú realmente tienes que empezar a abordar estos niveles gerenciales y creo que al final lo primero para mí es creérselo, ¿no? Actuar realmente de esta manera y tú puedes probablemente influenciar a otra área, a otro grupo de personas sin necesidad de realmente ser el gerente definido por rol, por nombre, que tiene a X o Y personas a su cargo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde lo que yo hoy soy me lanzo a probablemente pedir participar en un proyecto, pedir participar en en una actividad específica donde pueda yo poner en práctica y poner realmente a prueba todas mis habilidades
gerenciales, llamémoslas, ¿no? Entonces, tú puedes liderar a personas que no necesariamente estén a tu cargo, ¿no? Pero lo importante pues es creerse y estar convencido de que realmente puedes hacer. Em, Desde mi experiencia también hay que abordar al manager, hay que abordar al jefe y decirle, mira, yo quiero empezar a adquirir estas habilidades, probablemente, no sé si puedas ponerme a un estudiante en práctica, a una persona nueva y que me permita, pues obviamente, irme entrenando, ¿no? Esto de ser gerente no es algo que como que se pone una inyección o se hace un curso y ya, ¿no? O sea, se aprende, ¿no? Y las habilidades se van adquiriendo. Y creo que lo más difícil de ser gerente es el manejo de gente, el poder realmente entender cómo a veces te encuentras con una persona súper cándida y que la puedes ir formando y la puedes ir llevando y le vas enseñando y probablemente mañana te encuentras con una persona que probablemente tiene una actitud mucho más complicada, que puede ser conflictiva, y tienes que aprender a manejar los diferentes frentes. Entonces, no hay una fórmula, no hay una técnica, no hay necesariamente siempre un manual, hay recomendaciones, hay cosas que tú puedes aprender, pero finalmente te tienes que entrenar. Entonces, para la persona que preguntaba cómo hacerlo en este momento, yo le recomendaría precisamente buscar cómo hacerlo enfocándose en algún proyecto o en algún tema específico donde pueda empezar a poner estas habilidades a prueba y siempre pidiendo pues el feedback, ¿no? O sea, a veces nos podemos estar equivocando y es importante que nos ayuden a ver si nos estamos equivocando. Entonces, hay que recibir siempre esa retroalimentación y abordarla de una manera muy positiva para poder ir como fortaleciendo este músculo. Y a la persona que mencionaba que siempre lo rechazan en los procesos, bueno, probablemente yo lo digo desde lo que yo hoy vivo, ¿no? Pero somos gerentes en nuestra casa también de muchas cosas. Entonces, ¿cómo tú puedes mostrar en la entrevista que probablemente pese a que no hayas tenido equipos a cargo, hay cosas que tú manejas y que tú administras también desde lo personal, desde tu casa, ¿no? Entonces, probablemente hay algo a nivel de un proyecto familiar o probablemente tú eres la persona que siempre convoca a la familia, entonces empieza a entender que de eso que hoy en día tú haces realmente son como esos puntos críticos que tú podrías exponer frente a un proceso como una habilidad gerencial, ¿no? Y creo que al final es como muestras la actitud de poder realmente poner en práctica cosas que no necesariamente las habrás podido aplicar en el ámbito profesional, pero que sí las puedes llevar desde lo personal a lo profesional. Y yo cerraría diciéndoles, es que al final somos personas y trabajamos con personas, y los gerentes somos gerentes de personas. Entonces, realmente todo lo que tú eres y lo que aplicas en tu día a día, realmente lo puedes aplicar en una organización. Esa sería un poco mi forma. Muchas gracias, Wanda, por compartir esa respuesta con los participantes a este evento, con Andrés y con Mónica. Agradecerte de verdad por el espacio, por el tiempo para poder acompañarnos, para también tener la apertura de compartir tus conocimientos, tu experiencia, tanto a nivel laboral como personal, con el cargo que ocupas actualmente, con todos los asistentes a este evento que seguramente están interesados en ahorita asumir ese rol o eventualmente lograr hacerlo. Entonces, mil gracias de verdad por todo el acompañamiento, mil gracias también a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, por conectarse, por escuchar, por estar atentos. Recordarles que cualquier cosa allí en el chat tiene la información para que sigamos en contacto si necesitan conversar o comprender un poquito más sobre la formación o sobre algo más de nuestra oferta. Y ya con eso entonces cerraríamos el espacio. Esperamos que tengan una muy feliz noche. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien.